Pero sí, o sea, hasta cierto punto es usual sentirlo, es común sentirlo, no es del todo negativo porque también nos está diciendo que hay algo que yo valoro y que quiero cuidar, que quiero proteger, que para mí es importante. Sin embargo, pueden haber puntos también en donde esto se torne un poco más complicado e incluso hasta poco saludable, ¿no? Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, que son los celos de pareja, y lo vamos a conversar con nuestro psicólogo Viera Stenning. Viera, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y con Joaquín Barrios, ¿cómo anda, Joaco? Bien, Fer, ¿qué tal? Bien. Mira, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que son los celos de pareja, y es un tema bastante recurrente entre mis amigos, entre la gente que conozco y todo, y por eso quisiera empezar primero por la definición. Viera, te pregunto a ti, ¿qué son los celos? A ver, em, los celos son una emoción secundaria. Esto quiere decir que están compuestos por emociones básicas como el miedo, la tristeza, ¿no? Y la ira. Y los vamos a reconocer a partir de un sentimiento de malestar que normalmente está causado por la sospecha o el temor de que la persona que amamos nos es infiel o que dirige, ¿no?, su atención hacia otro. En principio tiene que ver con el temor, la angustia de perder a una persona que es importante para uno. Sin embargo, sabemos que nosotros las personas proyectamos siempre aspectos nuestros y necesidades en los otros, ¿no? Esto quiere decir que frente a la posibilidad de perder al otro, perder el amor, la mirada del otro, en realidad lo que se mueve a nivel interno es la angustia de perder algo propio, ¿no? Esto, claro, a nivel, es un proceso que se da a nivel inconsciente, pero que estamos hablando entonces de una herida, ¿no?, al narcisismo, a la autoestima, ¿no?, al amor propio. Eso está súper relacionado con, o sea, se me quedó con la idea de que se relaciona con perder, no sé si necesariamente alguien o algo, tal vez, y relacionado con la autoestima y el miedo o lo que tú ves hacia ti y la seguridad hacia uno mismo, ¿no? Sí, perder a alguien, ¿no? Que como les decía, el otro es siempre una parte de nosotros mismos. Entonces, cuando tú dices perder a alguien o algo, es lo mismo, es ese alguien, ¿no?, diferente a nosotros, que puede ser nuestra pareja, pero que a nivel interno es una parte de nosotros, ¿no?, que se ve dañada, que se ve amenazada, y que además hace de los celos algo que puede llegar a ser recontra complejo, ¿no? Ujú. ¿Y qué tan, digamos, normales son, Joaco, en general? O sea, es una emoción, es algo que sientes, ¿no? Entonces debería ser algo como normalizado, pero hasta cierto punto, imagino. Sí, o sea, es un proceso que puede, como contaba Viera, incluir diferentes tipos de emociones, pero es sumamente común. Lo vemos clarísimo, por ejemplo, cuando algún niño va a tener un hermanito o una hermanita, eh, ¿no? Y lo primero que aparece usualmente son los celos, a que el hermanito o la hermanita le va a quitar algún espacio, la atención de los papás, sus juguetes, su cuarto, ¿no? Algo. Entonces realmente es algo natural porque viene también del sentido como de mantener el status quo para uno mismo con lo que, con cómo yo conozco la vida o con cómo yo la he ido armando de alguna manera con esa fantasía también. Pero sí, o sea, hasta cierto punto es usual sentirlo, es común sentirlo, no es del todo negativo porque también nos está diciendo que hay algo que yo valoro y que quiero cuidar, que quiero proteger, que para mí es importante. Sin embargo, pueden haber puntos también en donde esto se torne un poco más complicado e incluso hasta poco saludable, ¿no? Y lo típico es relacionarlo con celos de pareja, ¿no? O sea, es como cuando dices celos, la mayoría de gente diría, ¿no? Como dice, los celos de pareja, él es celoso, ella es celosa. Pero además de eso, digamos, tú mencionaste el típico celo de hermanitos, ¿no? Pero ¿en qué Ujú. otros ámbitos tú como persona puedes tener celos? ¿En qué otras situaciones?
Pucha, en todas las que nos relacionamos con alguien más, diría yo, ¿no? Que surgen de, como dice Joaquín, de la infancia, ¿no? Los primeros celos son los fraternos, ¿no? Pero se puede tener pues celos de un compañero de trabajo, ¿no? Frente a la mirada del jefe, ¿no? Incluso ya de adulto puedes tener celos a nivel familiar, ¿no? De alguna de la figura paterna o de los hermanos. Y creo que los celos de pareja son los más comunes porque ya en la adultez el vínculo de pareja suele ser el vínculo principal, ¿no? No en todos los casos, pero Ok. la pareja es con la que uno como forma su vida, avanza, se mueve, ¿no? En la mayoría de escenarios. Y acá tenía una pregunta como que es, o sea, volviendo al tema de celos de pareja, ¿no? Porque al final el título de este capítulo hoy es celos de pareja, pam, simple y plano. Pero ¿en qué momento te das cuenta que los celos que tú estás teniendo hacia tu pareja son como, o no sé si la palabra correcta es tóxicos o disfuncionales, o en qué momento te das cuenta que son como, entre comillas, malos? Bueno, yo creo que es cuando un factor muy quizás fácil de identificar en algunos momentos o para algunas personas es cuando hay esta sensación de pérdida de libertad. Y creo que va a ser más fácil que lo identifique la persona celada que el celador, porque es muy probable que quien sea la persona celosa tenga esto incorporado como un patrón habitual, Ujú. como que le sea normal decirle cómo se tiene que vestir o con quién no puede salir, o hacer muchas preguntas, o incluso hasta revisar el celular, ¿no? Lo pueden como normalizar. Y creo que tal vez la persona celada podría, usualmente, siente que se está traspasando con su privacidad y con su libertad, ¿no? Como que la están privando de hacer ciertas cosas. Y comienza a generarse un malestar, ¿no? De que la persona siente que no tiene la libertad para ser quien es naturalmente, de hacer las cosas que naturalmente le provoca o le gusta hacer, porque se da cuenta que al otro o a la otra persona eh, eso le genera una incomodidad y lo lleva a controlar o a imponer, ¿no? O a limitar, o a preguntar, ¿no? Y a generar esta dinámica en donde la otra persona está rindiendo cuentas constantemente de lo que hace o de con quién está, o dónde ha estado, y Claro. no se siente bien, ¿no? Comienza como a sentir que está un poco aprisionada quizás en algún espacio, ¿no? Para la persona que es la persona celosa, eh, Normal. puede que sea algo relativamente normal, ¿no? Pero claro, si tiene tal vez una mayor conciencia, una mayor capacidad de insight, también podría registrar qué pasa del otro lado, ¿no? Podría registrar que la otra persona no se está sintiendo del todo bien, o que le dice, ¿no? O que le cuestiona, oye, ¿por qué? O que le generan discusiones o peleas, y que algo en la dinámica él las está generando. Muchas veces son también los amigos, pensaba, ¿no? Quienes Propician. sí, sí, o avisan, ¿no? O sea, a mí me ha Ok. pasado que yo he tenido que decirle, ¿no? A amigas mías como, "Oye, ya, algo, te estás pasando de la raya, ¿no? Y no necesariamente lo veían, porque Ujú. claro, como dice Joaco, era algo normal, ¿no? Que venían haciendo de pronto hace un tiempo en relaciones pasadas. Em, no sé, que de pronto te enteras que se hizo una cuenta falsa de Instagram para chequear al ex, ¿no? Y eres como, eso ya, Otro ¿no? nivel. Exacto. Pero Deberían no, de... a eso voy, ¿no? A veces hay otros que nos hacen ver, ¿no? Ujú. Que ya nos estamos pasando de eso que es saludable, ¿no? Y también, o sea, a veces o sea, como cuando pienso en este tema, ¿no? Y un poco en la cultura en la cual nosotros hemos crecido, ¿no? Que es este tema de Disney, ¿no? El amor romántico y tal, y tal.
como mucha gente dice y he escuchado en algún momento que es, si es que no te cela, no te ama, si es que no te cela, no te quiere. O sea, qué tanto de real hay en eso o qué tanto de saludable hay esa forma de pensar sobre los celos? Real, yo diría que un montón, o sea, real en el sentido de que eso pasa, Ocurre, ¿no? de que Se ocurre. ve en la realidad esta idea y que creo que viene un poco de nuestra sociedad machista, ¿no? De cómo hemos aprendido las mujeres que se nos debería querer, ¿no? O de qué significa que nos quieran, por ejemplo. Y digo las mujeres porque creo que es algo que suele darse más en eso que traías, ¿no? En mujeres que en hombres. Eh, pero sí, ¿no? Está cambiando, yo diría que cada vez hay más mujeres que eligen, ¿no? Otras formas de amor, de querer, en donde el control tiene menos lugar. Eh, pero estamos un poco acostumbradas a eso, pues, ¿no? Sí, sí, ahí también me sale la pregunta, ¿no? Como, o sea, como tú dices una persona celosa o un problema de celos, como entiendo de primeras más o menos cuáles son los límites que se rompen o se cruzan. Pero también imagino que va a haber como, no sé, Joaco, unos celos sanos, o sea, dentro de lo normal. No sé si al final los celos es una emoción normal. ¿Cuál sería ese límite que tú puedes tener? Como decir, ok, no sé si soy una persona celosa, pero al menos estos celos que siento son normales, ¿no? Sí, yo creo que, como mencionaba hace un rato, al punto en que te pueden ayudar a identificar que hay algo que para ti es importante, ¿no? Que hay algo que tú sientes que es parte importante de tu vida y que de alguna manera eh, quieres proteger, ¿no? Entonces te puede ayudar a identificar situaciones, momentos o personas. eh, por ejemplo, ¿no? Para sacarlo un poquito del ámbito de pareja, porque creo que es evidente cómo puedes tú sentir que tu pareja es importante para ti. Pero si aparece en el ámbito laboral, por ejemplo, y te da celos que, no sé, tu colega haya conseguido un ascenso, una promoción que tú también querías, Ujú. capaz que los celos también te pueden decir, oye, esto realmente lo quería, ¿no? Ahora, si es de una forma saludable, ¿cómo uso esto como un motor para impulsarme, ¿no? A mejorar, a conseguirlo yo también, ¿no? A aspirar a lo que yo también realmente quiero? Entonces creo que desde ese lado lo podemos tomar de una manera saludable. En la pareja, creo que puede ser un poco más delicado, ¿no? Dependiendo del grado de los celos, porque hasta cierto punto, sí, es esperable, puede ser normal, puede llevarte como a estar presente o a atender también un poco las necesidades de la otra persona o las tuyas propias, eh, pero la línea puede ser bastante delgada Mm. en el punto en el que esto ya se torna como algo poco saludable tanto para ti como para la otra persona y que eventualmente pueda convertirse o pueda ser un caso de celotipia, ¿no? Ya no de celos románticos, sino de un cuadro patológico del que realmente puede ser difícil de salir también, ¿no? Donde las cosas normalmente se tornan pues bastante complejas para ambos, pero sobre Ujú. todo para la persona celada, ¿no? No, sí, claro, me imagino. Ibas a decir algo, Viera, te vi. Sí, que estaba pensando que otro indicador, digamos, de normalidad, creo, es cuando puedes hablar de eso con la pareja, ¿no? Cuando Ok, conversarlo, dialogarlo, es una forma de calmar esas emociones, ¿no? Cuando yo le puedo decir a mi pareja, escucha, no sé, me siento así de que tú vayas con esa persona, o te vi la vez pasada mirando a tal y me incomodé, ¿no? Y que ese diálogo, sacar esas emociones, sea suficiente para que estas bajen, ¿no? En su nivel. Cuando eso no es suficiente, normalmente nos lleva a actuar. Entonces me creo la cuenta falsa o claro, me voy meto a al su mundo celular. y me agarro el teléfono, exacto, ¿no? Ese es un punto que creo que nos permite, claro, decirnos, ¿no? Como, ok, esto es normal, puedo manejarlo o ya me estoy pasando de la raya, ¿no? ¿Y qué tan relacionado está
con la seguridad en uno, en una misma, el tema de los celos? O sea, ¿qué rol juega la autoestima o la seguridad que tiene, o la visión que tienes sobre ti mismo? Pucha, full. Yo igual creo que el concepto de autoestima es uno que está como ya muy manipulado, y a veces lo miramos como el amor propio y hay que querernos, y entonces al decir eso como ya, pues ya está, ¿no? Hay mucha presión. No, no, es mucho más complejo que eso. Ujú. Viene, o sea, de toda nuestra historia, ¿no? La autoestima se forma en los primeros años de vida, y si queremos mirarla, pues hay que retroceder un poquito hasta esos momentos, pero sí, ¿no? Como yo decía al comienzo, los celos tienen que ver con la angustia de perder una parte nuestra, Ujú. y son también una forma de cuidar, ¿no? Entonces, cuidar nuestra integridad. A veces no es la mejor forma o la manera más saludable eh, pero sí, ¿no? Hay personas que han crecido con una autoestima ahí medio inestable, se ve con mayor frecuencia, ¿no? Casos de celos. Los celos estar presentes en la forma en la que ellos se vinculan, en general, con la pareja, con los amigos, en la chamba, ¿no? Así que sí, ¿no? Creo que tiene total relación. Eso no significa que podemos decir fácilmente como, bueno, trabaja en tu autoestima y ya no será celoso. Yo creo que es un poquito más complejo que eso, pero sí, por ahí va. Sí, y porque está, creo, también la creencia irracional de que yo necesito hacer cosas para que esto otro se quede, ¿no? Ok, o Como, sea, como que, digamos, en este caso, necesito hacer cosas para que la pareja se quede, ¿a eso te refieres? exacto, para que la pareja, la persona o el objeto, ¿no? Esta representación, yo tengo que hacer cosas en el exterior, tengo que ejercer control o poder sobre las condiciones del contexto para que esto no se me escape, ¿no? Imagínate, lo voy a poner en un ejemplo como muy burdo, ¿ya? Pero como que yo tengo una oveja y quiero que mi oveja no se vaya y vivo en un campo abierto. ¿Qué Ujú. hago? Construyo una cerca, ¿no? Una cerca. Claro, cerco un territorio, entonces la oveja ya sé que acá se va a quedar, ¿no? Entonces, como de alguna forma muy gráfica esto, pero en la fantasía muy inconsciente de la persona no hay algo que yo como individuo tenga para que a esta otra persona como que le valga la pena quedarse conmigo. En un Yo campo no abierto y veo, sin cerco. exacto, es como yo no, como si yo no tuviese algo que ofrecerle que sea lo suficientemente bueno para que esta persona considere que es Ujú. valioso quedarse aquí o que no tiene motivos para que en cualquier momento se podría ir con cualquiera porque mira lo que tiene el otro y mira lo que tiene la otra, Oh, y si ¿no? quiere, y Esto si es quiere mejor se salta la cerca y se saltó la cerca y ya está. también, ¿no? Entonces te valoras o valoras tus atributos como menos o como negativos o como no tan merecedores del amor del otro. Merecedor, eh, correcto. entonces fácilmente se podrían escapar. Entonces, ante esa ilusión o esa fantasía, es que comienzan a aparecer los celos también como cosas, ¿no? Estas acciones de las que hemos hablado, que en verdad tratan, en el fondo, hablan de ese tipo de inseguridad, ¿no? Creo que venía en relación a lo que dice Viera justo hace un ratito, ¿no? Que pueden venir desde mucho antes, desde construcciones mentales o experiencias más primarias o de antes en mi vida, que no van a ser necesariamente fáciles de reconstruir, pero que muy probablemente si yo comienzo a trabajar en ellas, pueda construir otro tipo de relación con las otras personas y que yo no sienta que es necesario armar este cerco, ¿no? Ajá. Para que los otros se queden. Y usando un poco ese ejemplo, Paco, hay personas que van a necesitar poner, ¿no? la reja para que las ovejas no salten, y habrán otras que dirán, yo no necesito ninguna cerca porque mi granja es suficientemente buena, la comida que les doy es riquísima, como se van a quedar,
¿no? Entonces ahí está la seguridad o la inseguridad, que depende de cómo cada uno ha crecido y las cosas que ha ido construyendo a nivel interno, ¿no? Cómo ves que es tu casa, cómo ves que es el jardín en el que las ovejas van a comer. Es un ejemplo. No, me encantó la analogía, bien, Juan. A mí me puso en una forma de explicarlo mucho más fácil. Bueno, este tema da para hablar muchos minutos más, seguramente podemos hacer un segundo capítulo, pero vamos llegando al final de este. Y para cerrar, a manera de conclusión, voy a hacerle 2 preguntas, simplemente como recapitulando. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos cayendo en celos tóxicos o disfuncionales? Bueno, creo que algo bastante visible, como conversábamos, es la pérdida de la libertad por la persona celada, digamos, y el ejercicio del control eh, o la hipervigilancia, quizás por parte de la persona más celosa, ¿no? Y que se comienza a dar una dinámica en donde hay necesidad, como, ¿no?, una especie de necesidad por saber, por controlar, por determinar un poco las circunstancias. Eso es como lo más visible, ¿no?, de la otra persona, y la otra persona se va a sentir probablemente controlada, limitada, ¿no? Creo que eso es lo que más vamos a poder ver, no tanto esto último que hablábamos hacia el final, porque es un poco menos consciente. Pero de alguna forma eso, y quizás personas cercanas o terceras personas puedan también darse cuenta, porque tal vez a su amigo o su amiga ya no lo ven tanto como antes, ya no sale tanto, ¿no? No que esté mal pasar tiempo con tu pareja, pero que tú notes que pierde un poco su esencia, ¿no? Agregaría quizá cuando nos damos cuenta que las cosas que hacemos en nuestro día a día comienzan a cambiar para incorporar conductas de control, ¿no? Cuando nos damos cuenta que nos estamos pasando 2 horas al día creándonos una cuenta falsa, ¿no? O persiguiéndolo al trabajo, o Así es. persiguiéndola al trabajo. También. Y interesante. Y Viera, te pregunto a ti la última. Yo sé que no hay una fórmula mágica para resolverlo, pero, digamos, identificamos que tenemos estos celos tóxicos o disfuncionales, prefería decirlo. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, buenazo que los hayamos identificado, ¿no? Que nos demos cuenta que digamos, ok, ¿no? Me está pasando esto, voy a hacer algo. Después diría hablar con la persona celada, ¿no? Que se vuelva un aliado, ¿no? Incorporarlo en el proceso, porque a veces es difícil manejarlo solo, ¿no? Y tercero, buscar ayuda, ¿no? Comenzar a buscar ayuda afuera, y uno mismo también preguntarse de dónde vienen estos celos, ¿no? ¿Qué significan para mí? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿No? Si ya estamos hablando de una celotipia, yo diría que sí, se necesita ayuda profesional, ¿no? Ok, perfecto. No, me encantó la conversación y creo que da para mucho más. Pero acá con eso cerramos y pues que hasta el siguiente capítulo. Gracias. Gracias Fernando, gracias a todos por escuchar. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.